¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Vamos con un ejemplito más de lo que es máxima transferencia de potencia. Me piden entonces acá el valor que debe tener la resistencia de carga para que haya esa máxima potencia y además cuál sería esa potencia. Así que lo que tenemos que hacer, ya sabemos, es convertir desde entre este punto y este punto el equivalente de Thevenin. Para lo cual, primero vamos a simplificar esto, que es 0,003, es decir, 3 milésimas, ¿sí? 3 milésimas viene a ser así, ¿no? Es así, ¿no? 0,003. Para simplificarlo voy a colocar así. Voy a multiplicarlo por 1000 y lo voy a dividir entre 1000. Pero 1000 es como decir K, ¿no? K es lo mismo que 1000. Entonces, al multiplicarlo por 1000, este punto de acá se corre 3 veces a la derecha. 1, 2, 3. De tal manera que eso me queda 3 sobre K. Y como multiplica B sub 0, será 3 sobre K por B sub 0. ¿Correcto? Eso vamos a poner ahí entonces en lugar de ese número que está feo. Lo ponemos así entonces. Vamos a borrar eso primero. Esto acá vamos a quitarlo, que está feito. Y vamos a colocar así. Tenemos que esto es 3B sub 0 sobre K. Y listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Convertamos este señor en una fuente de corriente, ¿sí? Colocamos entonces la fuente de corriente que apunta hacia el positivo. Su resistencia que está en serie va a ir en paralelo, es decir, acá va 10K. Al costado va una de 40K. Tenemos por acá 40K. Por acá arriba viene la de 22K. Y no, 22.000. Y por aquí podríamos colocar también una fuente de una vez de voltaje, ¿no? Ya que hemos cortado esto de acá y esto de acá, ¿no? Obviamente para llegar a Thevenin tenemos que sacar esta resistencia. Así que aquí colocamos de estos dos una fuente de voltaje, así, positivo donde apunta la flecha, negativo. La resistencia que está en paralelo la ponemos en serie, acá es 30K. Y cerramos el circuito. Qué bonito. Valores ahora. Valor de esta corriente sería el valor del voltaje, que es 100 sobre 10K. Voy a ponerlo por aquí. 100 sobre 10K. Décima, décima. El K sube como, esto es 10 a la 3, sube como 10 a la menos 3 o como milésimas, ¿no? Quiere decir que esto es 10 miliamperios. Ahí está. Y en este caso de acá es el valor del voltaje. Aquí sería la multiplicación de la corriente por la resistencia. Sería si no 3B sub 0 sobre K por 30K. El de K de abajo se va con el K de arriba y 30 por 3 es 90. Así que este señor de acá tiene un valor de 90 B sub 0. Luego acá nuevamente observo que hay un paralelo. Vamos a simplificar esto entonces, que tenemos acá 10K con 40K. 10K con 40K tengo así, ¿no? A ver, son 10K por 40K dividido entre la suma, que son 50K. Este K se va con este K. Quitamos décima aquí. Acá quitamos décima. Solamente me queda acá por 40. Saco quinta aquí, me queda 1. Quinta acá me queda 8. 8 por K, 8K. Así que esas dos resistencias son equivalentes a 8K. Nuevamente voy a convertir
esta resistencia de 8K con esta corriente en una fuente de voltaje, de tal manera que me quede así. Por acá tengo la resistencia y por acá la fuente de voltaje, más, menos. Acá me queda una resistencia de 22K, ¿sí? Por acá abajo puedo poner la resistencia primero si quiero, 30K, ¿sí? Así 30K. Vamos a limpiar eso que está feo. Entonces colocamos así bonito, ¿no? 30K. De acá viene la fuente de voltaje dependiente que viene a ser 90 V sub 0. Positivo arriba, negativo abajo. No olvidar que la conexión de la carga está entre este punto. Cerramos aquí. Y este punto de acá. ¿Correcto? Listo. Aquí la resistencia ya sabemos que es de 8K. Y el voltaje es la multiplicación de 10 milis por 8K. Mili se va con K al multiplicar. Me queda 8 por 10, 80. 80 voltios aquí. Listo. Luego entonces nos queda más que emplear nuestra ley de tensiones de Kirchhoff. Acá hacemos una corriente que podemos llamémosle I1. Y debemos determinar dónde está B sub 0, ¿no? En el comienzo B sub 0 estaba entre este punto de acá, que es el extremo de 22, y la conexión de abajo de la carga, ¿no? Es decir, entre este punto, que viene a ser este punto de acá, aquí, este punto de acá y este punto de acá. Ahí debe ir B sub 0, ¿sí? Positivo arriba, negativo abajo, ¿no? Tal cual está aquí en la polaridad. Listo, vamos con ley de tensiones de Kirchhoff para esa malla. Sin antes decir que este B sub 0, ¿sí?, está definido por la corriente I1. La corriente I1 al pasar por la resistencia de 8K entra por el positivo y sale por el negativo. Así que el voltaje B sub 0 va a ser, si lo veo desde el positivo hacia el negativo, tendría la corriente I1 que multiplica a 8K, ¿correcto? Más 80. Pero acá hay un detalle. Cuando yo veo el voltaje así, de positivo a negativo, me doy cuenta que el voltaje aquí en la resistencia va a ser negativo. Así que aquí le vamos a colocar un menos, ¿correcto? Vamos entonces ya con lo que es ley de tensiones de Kirchhoff para la malla. Comenzamos así entonces con la dirección de la corriente y nos encontramos con un menos 80. Luego tenemos más. La corriente pasa por estas tres resistencias que se van a oponer al paso de la corriente y tendríamos que la posición total sería 8 más 22, 30 más 30, 60. Entonces sería 60K multiplicado por I1. Seguimos avanzando y nos encontramos con este señor de acá que es más 90 B sub 0. Y todo eso lo igualamos a 0, ¿no? Suma de voltajes alrededor de la malla se iguala a 0. Acomodando tendríamos así, ¿no? Tendremos así 60K I sub 1 más 90 B sub 0 sería igual a el 80 que cambia de signo al pasarlo al otro lado de la igualdad. Esta vendría a ser la ecuación que vamos a llamar 1. ¿Correcto? A este señor de acá le vamos a llamar ecuación alfa. Entonces vamos a reemplazar alfa en 1. Así, alfa
lo colocamos en 1. ¿Sí? Entonces tendríamos así. Tendríamos de la siguiente manera. Tenemos así 60K I sub 1 más 90 B sub 0, pero B sub 0 es esto señor de acá, que es 8K por I sub 1 más 80. Cerramos, igualamos, y acá tenemos al otro lado 80. ¿Sí? Y listo. Vamos a efectuar esto. Tenemos, a ver, vamos a colocarlo igual, ¿ya? Tenemos 60K, ¿sí? A ver acá, a ver si cabe, ¿ya? Porque creo que no nos va a entrar aquí la cosa. Y a ver, aquí tendríamos así, 60K I sub 1 más, en este caso aquí nos estamos olvidando el menos, acá hay un menos, ¿sí? De tal manera que vamos a borrar este más y colocar el menos, ¿no? Ya que menos por más me da menos, tendría 9 por 8, 72, le agregamos el 0 que está ahí en el 90, por K por I sub 1. Ahora sí, más por más me da más y acá ponemos más. Movemos a este señor por otro lado, por aquí por ejemplo, y continuamos. Decíamos que vamos a multiplicar 90 por 80. 9 por 8 nuevamente 72, pero en este caso hay dos ceros, el del 90 y el de 80. Y eso va a ser igual a 80. Simplificamos estos dos ya que tienen la misma variable I sub 1. 720 negativo más 60 me sale aquí que es menos 660K I sub 1. Y el 7200 menos 80 sería más 7120. ¿Correcto? Eso igual a 0, ya que el 80 pasó para este lado como negativo, a restar al 7200. Entonces tenemos que I sub 1 sería 7120 sobre 660K, ¿correcto? Con lo cual vamos a obtener un valor de corriente de 10.787 y eso con calculadora miliamperios. A grosso modo es 10,8. Entonces tenemos que el voltaje V sub 0, y acá vamos a obtener recién el voltaje V sub 0 aquí, el voltaje que teníamos acá, ¿sí? Sería menos 8K I sub 1. Ya tenemos I sub 1 y acá lo colocamos, ¿no? 10.787 miliamperios. Mili se va con K, ¿no? ¿Correcto? Y eso más 80. Con lo cual me está quedando que V sub 0 es igual a menos 6.296 voltios. Este es el valor de V sub 0. Esto me va a servir para ya lo que es el voltaje de Thevenin entre este punto y este punto. El voltaje de Thevenin va a ser, si nos damos cuenta, la corriente I1 entra por aquí, acá se hace positivo, acá se hace negativo. Quiere decir que el voltaje de Thevenin es así. El voltaje de Thevenin va a ser igual a 30K multiplicado por la corriente I sub 1, que es la que está atravesando la resistencia. Donde I sub 1 ya vimos que es 10.787 miliamperios, ¿correcto?
más 90 V sub 0. Entonces sería más 90 V sub 0, pero V sub 0 es menos 6.296, con lo cual el voltaje de Thevenin es igual a 243.03 amvoltios. Este ejemplito es un poquito más largo. Para hallar lo que es la resistencia, voy a hacerlo en otro video porque no quiero hacerlo tan largo esto. Lo vamos a cortar ahí con el valor del voltaje de Thevenin, ¿sí? Nos vemos en el próximo video para terminar este ejemplito. Chao, chao.